Bueno, hermanos, continuamos con la tercera clase del libro que estamos estudiando, que se llama Pecados Respetables. Como vimos, es de un autor que se llama Jerry Bridges. Y hemos venido viendo que los creyentes, aquellos que están en Cristo Jesús, que han sido redimidos, comprados por su sangre derramada en el Calvario, han recibido ese título de santos. No porque nosotros hayamos hecho algo, porque seamos dignos de recibir ese título de santos, sino porque, como les dije, hermanos, Cristo Jesús pagó un alto precio para darnos ese título a nosotros, de santos escogidos por Él. Nosotros, de hecho, vimos a Pablo en 1 Corintios 1, del 1 al 2, e incluso en 2 Corintios también, en la salutación, Él les llama santos, iglesia de Dios. El mismo apóstol Pablo les llama así a esos caóticos corintios. ¿Por qué les llama el apóstol Pablo de esa manera a una iglesia que nosotros sabemos bien que tenía serios problemas teológicos y morales? Porque el apóstol Pablo comprende muy bien el significado de la palabra santo. Ahora, ¿qué podemos recordar nosotros que era la palabra santo? Estamos en una escuela dominical, entonces esas cosas tienen que ir quedando claras para que nosotros tampoco nos confundamos, como muchos se confunden, que piensan que un señor que está en una casa es súper religioso, ese sí es un santo, ¿verdad? Y que entendamos por medio de la Biblia quiénes son los santos de Dios. ¿Qué dijimos que era santo entonces? Lo más sencillo, apartados por Dios, para Dios y apartados del mundo. Ya nosotros podemos responder, de hecho, las tres preguntas que nosotros hicimos. Una de ellas era, ¿apartados de qué? Apartados del mundo. Somos extranjeros y peregrinos aquí. Esta no es nuestra morada. Somos ciudadanos del cielo. ¿Por quién fuimos apartados de este mundo? Fuimos apartados por Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo. Allí en esa cruz lo castigó y Él pagó por nuestro pecado. ¿Y para qué? Para su gloria, para únicamente la gloria de su nombre. Así que el Señor nos ha rescatado para una grandísima, grandísima responsabilidad que no puede ser tomada hacia la ligera. Vea todo lo, de hecho, a mí me ha quedado muy claro cuando el hermano Mariano decía, Dios ha invertido demasiado en nosotros para que nosotros le paguemos de una manera que no glorifique su nombre. La santidad no es algo que nosotros podamos incluso lograr, sino que es una posición, un estado en el cual es posible solamente por medio del Señor Jesucristo en la vida de los creyentes, por medio de su Espíritu Santo. Hemos sido, hermanos, trasladados de las tinieblas a la luz. Estoy haciendo un pequeño repaso de las 2 lecciones que hemos tenido. Hemos sido trasladados de la potestad de Satanás a Dios, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea, mis hermanos, hemos sido, no nosotros hemos hecho. Nosotros no nos hacemos santos por lo que hagamos, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiere decir esto, que al ser nosotros santos no pecamos. Pues no, seguimos pecando, seguimos en esta carne. El mundo, Satanás, como Arles lo explicó muy bien en la clase de Evangelio y Salvación, el mundo, Satanás y nuestro malvado corazón siguen siendo enemigos que están ahí presentes, que tenemos que seguir enfrentando cada día en esa guerra, porque los deseos carnales siguen batallando contra nuestra alma. Así que nosotros tenemos que estar en guardia, ¿verdad? Tenemos que estar en guardia contra este enemigo. Leía recientemente algo que decía, de hecho Chris Lungaro, el escritor de un libro, decía, o matamos o nos matan. Así como nosotros, mis hermanos, denunciamos los pecados de afuera rápidamente, debemos ser incisivos con los nuestros, con esos pecaditos respetables, con los que nosotros toleramos. Ser santos de Dios, hermanos, como les dije al principio, lleva una gran responsabilidad de comportarnos como tales. Ahora, vamos a fallar.
pero el creyente sabe ir a la fuente de ayuda, que es su Señor Jesucristo. El impío va a seguir pecando, se va a deleitar en el pecado y no tiene a dónde ir, no sabe a dónde ir, de hecho. Nosotros sí. De hecho, es chocante, ¿sí o no? Cuando usted ve un policía, ¿verdad? Bueno, yo sé que en este tiempo ya se ha dañado la imagen de un policía, pero cierto o no que un policía, uno espera nobleza de parte de un policía, un hombre que sea respetuoso, un hombre incluso que cumpla bien las reglas que él se ha propuesto cumplir. Esperamos de un policía que haga bien las cosas, de hecho. Y es chocante cuando nos topamos con un policía grotesco, con un policía falto de respeto, incluso que ande metido en fechorías, como últimamente nosotros lo vemos, en cosas corruptas. Que un hombre, ¿verdad?, que ha sido puesto para velar por el orden, más bien ande en fechorías, por decirlo de una manera. No es digno de un policía. Ahora, pues como les digo, la imagen se ha dañado y pues ahora ya se ha vuelto hasta normal para nosotros ver que ellos anden en esas cosas. Pero cierto que es chocante, o de alguna otra persona que tenga un alto puesto. Bueno, para mí es bastante chocante, la verdad. Bueno, para los creyentes es igual. No es digno de un creyente, que siga en pecado, que siga, que lo practique. Porque como vimos, el apóstol Juan es muy claro, quienes practican el pecado no son creyentes, son incrédulos. De igual manera, mis hermanos, se espera de nosotros una conducta santa. Debemos dejar de pensar que solo el pecado de la sociedad es el gravísimo y el mío no. El mío es chiquito, eso está en mi casa, ahí escondido entre mí y yo. Identificamos fácil el pecado de otros, pero el nuestro, yo creo que a veces hasta podemos llegar a tener la idea de, no, yo no peco, yo he hecho bien las cosas últimamente. Los nuestros sí son tolerables, Dios me los pasa. Eso es tener un mal concepto de pecado. Eso es tener un gravísimo mal concepto de pecado y por ende nos va a desviar el buen concepto que deberíamos tener de la santidad de Dios. De ahí nosotros, mis hermanos, seguimos viendo cómo en la sociedad ya ni se habla de pecado. No se consideran la gente no se considera pecadores. Incluso de las iglesias nosotros vimos qué están haciendo. Hay que ir desapareciendo esa palabra pecado poco a poco porque es incomoda, es grotesca, es muy fuerte. Y muchas personas en las iglesias, cuando se habla directamente del pecado, lo que hacen es irse o buscan algún motivo para zafarse. Me están hablando mucho de mi pecado, están siendo ahí como por así punzados. Y lo que hacen es irse, porque es grotesco, porque es muy ofensiva esa palabra pecado. Entonces, ¿qué han tratado de hacer en las iglesias? Bueno, ¿qué hacen? Disparan al pecado de afuera, pero no al pecado de la iglesia, para que así las personas sigan estando ahí tranquilitas. Nosotros, mis hermanos, lastimosamente hemos fallado miserablemente en darle la gloria a Dios. Hemos fallado satisfaciéndonos nosotros en otras cosas y no solamente en Cristo, como nosotros vimos de Jeremías 2, yendo a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Y hemos perdido de vista, se nos ha ido de vista a nosotros, que el pecado es un puño de rebeldía contra Dios, contra un Dios santo y su ley santa. Pregúntese usted ahí, ¿cómo está mi conciencia con respecto a mi pecado personal? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Me acusa? ¿O simplemente no? Realmente no, he hecho las cosas bien, no he pecado contra el Señor. El que dice que no, que peca, es un mentiroso. Y eso lo dice la Escritura. El creyente debe ser demasiado sensible al pecado. ¿Cómo ofendí hoy al Señor? Pregúntese eso, ¿cómo hoy ofendí al Señor? ¿O cómo ofendí a mi prójimo? Démonos cuenta, hermanos, que el pecado, sin importar si es chiquitito o escandaloso, es reprensible delante de Dios, como nosotros vimos, y merece el castigo. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que estar siendo sensibles contra el pecado, por más chiquitito que a nosotros nos parezca. Pongamos otro ejemplo, una gripe. ¿Cómo nos afecta una gripe, verdad?
o un dolor, nosotros decimos nos vuelca. Lo sentimos al 100%. Cada cosita que pasa, estamos enfermos y cada cosita, una mosca que se nos pare, lo sentimos, ¿verdad? Estamos enfermos. Y deseamos deshacernos rápidamente de esa enfermedad. Ese es el deseo que siempre tenemos. Comenzamos a comprar medicamentos para batallar contra esa enfermedad. Le hacemos guerra a esa enfermedad. Con todo lo que podamos, sacamos de nuestros recursos, pero tenemos que ponerle fin a esa enfermedad. ¿Qué tal si yo les digo algo que yo sé que ya saben, que probablemente este ejemplo lo han oído un montón? Sí, ese ejemplo ya me lo sé. Pero ¿qué tal si yo les digo que el pecado, mis hermanos, es como un cáncer? Cáncer ahorita para nosotros no nos puede parecer muy aterrador, ¿verdad? O que no nos puede dar miedo, pero lo es. Es aterrador, da miedo. Probablemente, mis hermanos, esa palabra cuando se la dicen debe provocar hasta desesperanza, achicopalarse o entristecerse. Yo no sé cómo se siente, la verdad, pero lo hemos escuchado ya nosotros, de hermanos en los lagos y hermanos aquí, y uno se pone triste, uno se aflige. Ahora imagínese que sea uno. Es una enfermedad. El autor dice que él pensaba que el cáncer solo le pasaba a los demás, como tal vez podemos pensar nosotros, no nos ha pasado a nosotros, eso le pasa a los demás. Pero él dice que un día llegó a su familia y precisamente a su esposa. Dice que cuando le diagnostican cáncer, él decía, esto no nos puede estar pasando a nosotros, decía Jerry Bridges. Pero era un hecho. 17 meses después, mi esposa murió de esa terrible enfermedad. Hermanos, el cáncer, como hemos oído, también es una malignidad. Es malo, es un tumor que tiene una capacidad increíble de propagarse por todo el cuerpo, ir invadiendo los tejidos que hay alrededor. Y si no se atiende a tiempo, esas células malignas se van a infiltrar y se van a extender por todo el cuerpo, por partes del cuerpo, haciendo lo que se llama metástasis. Otra palabra terrible de oír. Ya hizo metástasis y llega a provocar la muerte. El cáncer y la palabra maligno dan miedo, susto. Sepa una cosa, y yo sé que la palabra pecado muchas veces no da miedo o susto como lo da esa palabra cáncer, pero el pecado es peor que el cáncer. El pecado, mis hermanos, es una malignidad espiritual y moral, y si usted lo deja, se va a diseminar por todo su cuerpo, por todo su ser, y va a contaminar por entero todas las áreas de nuestra vida. Y va lo peor de esto, va a ser metástasis a partir de nosotros y se va a extender hacia los demás. Hacia los demás, sean creyentes o no, se va a extender. Hermanos, nuestras actitudes, palabras, acciones y hasta nuestros más íntimos pensamientos van a comenzar a afectar a nuestro prójimo. Leamos por favor Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es algo chiquitito, pero aún nuestra manera de hablar, ya sea acerca de otros o con ellos, puede edificar o puede destruir. Ahí es cuando ya ha hecho metástasis el pecado en los otros. Podemos nosotros, hermanos, llegar a corromper la mente de los que nos oyen o impartirles gracia. Una de dos: usted está en el Señor y le imparte gracia a una persona, o usted simplemente con su cuchicheo, con su chisme, con su maldad, con lo que sea que usted esté ahí albergando, usted puede llegar a hacerle un daño a esa persona que está a su alrededor. Oigan esto que dice el autor también: si decimos un chisme, podemos destruir a otra persona o corromper la mente del que nos está escuchando. Si nos quejamos por las circunstancias difíciles de la vida, ponemos en duda la soberanía y bondad de Dios, y el que nos escucha se va a ver tentado a hacer lo mismo.
el creyente se queja. Lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo yo? Un gran tropiezo para esa persona. ¿No es eso, hermanos, una metástasis maligna que debería preocuparnos a nosotros los creyentes? Y pregúntese ahí adentro, ahí por dentro, mi pecado, por más pequeñito, a mí me está preocupando. Puede ir creciendo y descubrir que realmente usted no era un creyente, si se mantiene practicándolo, si se mantiene albergándolo, acariciándolo. El pecado está ya anidado en nuestro corazón, en nuestro ser, aún en quienes hemos sido renovados. Nuestros hechos, palabras y pensamientos pecaminosos son expresiones de este pecado que mora aún en nosotros. Esa carne o esa naturaleza pecadora que hermanos, lastimosamente sigue siendo una terrible realidad en nuestras vidas. Seguimos pecando. Nosotros no queremos seguir pecando, el creyente no lo desea, va a tener que poner barricadas de fuerza alrededor suyo, de oración, de lectura de su palabra, para que el pecado no llegue a dañar su vida. No puede haber en el creyente el deleite en el pecado, seguirlo consintiendo, seguirle abriendo la puerta para que llegue. Hay un deseo de librarnos ya de esta carne, por eso el deseo que el Señor venga ya. Por eso lo estamos esperando. Vean lo que dice Gálatas 5:17, que lo habíamos leído nosotros anteriormente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El apóstol Pablo en Romanos 7, ¿qué decía? Yo soy un miserable porque yo quiero honrar al Señor, pero yo no puedo. Esta carne me lo impide. Muchas veces esta carne en nosotros nos lleva a pecar. Entendamos, mis hermanos, que aunque Dios nos ha dado un nuevo corazón, como vimos en Ezequiel 36:26, hemos sido liberados del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, no es nuestro rey. Su dominio se ha acabado y aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, el pecado nos sigue acechando por dentro. Libra una guerra y debe librarse una guerra en nosotros contra el pecado. Con todas nuestras fuerzas tenemos que batallar. Un momento que usted se descuide es de peligro. Si usted, hermano, de verdad no entiende lo desastroso, lo dañino, lo cruel y mortal que es el pecado, más que un cáncer, usted está dejando entonces en ese campo que florezcan y crezcan toda clase de pecados respetables. No, eso no es nada. Eso no es nada. No batallo contra eso, no va a afectar mucho en mi vida. Quédese sin hacer nada, quédese quieto y verá cómo van a crecer en su campo un montón de pecados. Usted va a consentir cualquier cosa en su vida. Eso no es tan malo como les dije ahorita. Solo fue una mentirilla blanca. Yo le dije que no estaba al polaco, como habíamos visto. Dígale que no estoy. Pensamientos lujuriosos, envidias, descontento, queja, enojos. Solo una miradita, de por sí no estoy haciendo nada malo. Ahorita lo apago. Hermano, no deje que esos pecaditos se hagan un hábito. Porque se le van a llegar a ser tan familiares, se nos van a llegar a ser tan familiares, que ya no van a afectar ni incomodar nuestras conciencias. Ya no nos van a incomodar. Los hacemos como si nada, sin afectarnos absolutamente nada. ¿Y sabe qué va a estar haciendo? Va a estar ahí ese pecado contaminando en silencio, corrompiendo su alma, nuestras almas, sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque usted ya los toleró. Usted abrió el camino. Sin darse cuenta se vuelven fatales. Dice el autor, una de las verdades más comunes es que el cáncer crece sin ser detectado, hasta que alcanza su etapa crítica y se vuelve mortal. Mi esposa, cuando fue a ver al doctor, no se imaginaba que tenía un tumor maligno en su estómago. Ni los médicos más capaces pudieron detectar que ya se había propagado, ya había hecho metástasis. El cáncer es engañoso. Pareciera que se le ha tratado de manera exitosa, pero vuelve a aparecer en otra parte del cuerpo. Hermanos, así mismito opera el pecado. Dice John Owen, si el pecado ha estado corrompiendo tu corazón ya por largo tiempo, y si le has permitido que prevalezca y permanezca poderosamente en ti, sin que vigorosamente intentes matarlo y sanarte de las heridas causadas por el pecado,
estás en una seria condición. Has permitido que la mundanalidad y la ambición te desvíen del deber importante de promover la comunión con Dios ya por largo tiempo. Has permitido malos, y lo dice literalmente, sucios pensamientos que contaminan tu corazón con vanas, tontas y malvadas imaginaciones ya por varios días. Estás en una seria y poderosa condición. Hermanos, démonos cuenta lo malo, nauseabundo, traicionero, cruel, tonto, despiadado, engañoso y sutil que es el pecado, que incluso los chiquititos que nosotros toleramos. El pecado nos engaña, es experto en engañar, haciéndonos creer que no es pecado, que no está mal. Y eso es un síntoma preocupante. Pero peor aún es cuando nosotros ni siquiera nos detenemos a pensar en él. Ya no pensamos en el pecado. Llega el punto que hay pecados que toleramos tanto, mis hermanos, que nosotros en nuestras vidas ya no son pecados para nosotros, pero sí para el Señor. Ya los cometemos sin ningún pesar o remordimiento. Ni siquiera nosotros mismos los queremos denunciar como lo que son. Pecados. Ya llegamos a sentirnos cómodos con ellos. Una pregunta nada más. Cuando usted desde aquí arriba, alguno de los hermanos o leyendo su Biblia en la casa, llega usted a un punto de ser convicto de pecado, ¿qué es lo que hace usted? Lee la Biblia, dice, este es un pecado que yo tengo. ¿Qué es lo que hace usted? Se tapa los oídos, trata de calmar su conciencia, busca justificarse y trae o realmente usted como un creyente trae a su mente lo que ha hecho el Señor Jesucristo por usted. Las dos cosas. Se calma su conciencia. Usted cuando es convicto de pecado trae lo que ha hecho el Señor Jesucristo por usted para pedirle perdón, para que le renueve sus fuerzas. O nos hacemos las víctimas. Es que yo, pobrecito, es que yo ya no puedo victimizarme. Dice el autor que nosotros estamos tan influenciados de la filosofía del siéntete bien contigo mismo. Llegamos al punto de decirnos tranquilo, nos decimos, ¿verdad? Eso que hice fue para desahogarme. Ya me siento bien, ya estoy bien conmigo mismo. Eso es lo que cuenta, aunque le haya gritado un montón de palabras groseras o hirientes a un hermano. Eso hace un contraste muy fuerte con lo que creían los puritanos acerca del pecado. Los puritanos en el siglo XVII tenían una perspectiva de sí mismos y del pecado muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros somos unas víctimas, queremos hacernos víctimas por no reconocer realmente que estamos pecando. Y tenían un claro concepto de que el pecado era terrible, cruel, nauseabundo, tonto, vil, y un montón de palabras más se pueden decir del pecado. Solo miren los títulos de los libros que estos hombres escribían. Lo pecaminoso del pecado, el engaño del pecado, la anatomía de los pecados secretos y oigan este último, el mal de los males o la extrema pecaminosidad del pecado. Nosotros no estamos jugando, o nosotros por así decirlo, cuando entramos al cristianismo, el Señor por gracia nos salva, realmente nos metió a una batalla bastante seria. Yo recuerdo cuando íbamos a jugar paintball, pasaban las pelotitas. Yo decía, si esto fuera la vida real, un experto tirador de una vez le pega a usted. El pecado es así, es experto. De una vez lo va a buscar matar. Hermanos, los puritanos llegaron a percibir el pecado como lo que es una fuerza diabólica. Y digámoslo de esta manera, satánica, para que suene ya así como, para que lo repudiemos. Una fuerza satánica que reside en nuestro interior. Y ahí les menciono el nombre de un libro que tal vez también puedan leer. Se llama El enemigo que llevamos dentro, de Chris Lungard. Y como les dije al principio, en resumen, lo que este hombre dice es que o usted mata o lo matan. Así de sencillo. Con el pecado, o usted mata o lo matan. Por eso solamente el creyente
Según Romanos 8, es el único que puede mortificar el pecado, solamente el creyente. Un incrédulo no va a mortificar nunca el pecado. Dice que también el pecado es odioso, nauseabundo, y otros autores le agregan más: feo, vil, maligno, villano, ponzoñoso, virulento, agresivo y espantoso. Pero no solamente el pecado que tiene que ver con la sociedad, también es virulento, también es vil, también es espantoso, también es agresivo. El pecado de orgullo, el pecado de resentimiento, el pecado de enojo, el pecado de menosprecio, el pecado de chisme, el pecado de impaciencia, ser críticos, mezquinos, vanagloriosos, lujuriosos, incluso esa conmiseración, ese victimismo. Piensa en esos pecaditos que tenemos nosotros. ¿No le parecen odiosos? ¿No le parecen que son agresivos y que en algún momento van a hacer un daño en su vida espiritual? Que son crueles, que son graves. Tan peligroso es tolerar esos pecados como tratar un cáncer que ha invadido nuestro cuerpo. Tan peligroso es tolerarlos como no tratar un cáncer que ha invadido nuestro cuerpo. Un pecado que puede ser aparentemente ofensivo puede llevar a otro más grave. Miremos solamente dos ejemplos. Solo voy a dar dos ejemplos. Una mirada lujuriosa. Una mirada lujuriosa puede conducir a la adicción a la pornografía. Y esto, la adicción a la pornografía, puede llevar a la fornicación o el adulterio. ¿Se da cuenta de eso? La ira, un enojo, se vuelve en amargura. Y luego puede ser un asesinato. Si no se comete con las manos, se comete con nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, no trate de callar su conciencia cuando un pecado está siendo revelado por Dios en su vida. Mortifíquelo, no importa quién se lo diga, o quién esté parado. Es de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que está diciendo: el pecado es malo, es corrupto, es apartarse, es violar la ley de un Dios santo, de ese Dios que me rescató, de ese Dios que me perdonó. No trate de callarla, batalle contra ese pecado, mortifíquelo. Si es creyente, usted tiene las armas para hacerlo. Pídale perdón al Señor, no sea negligente, porque nosotros lo que tenemos es dejar todo para después. O llegamos a decir: mira, voy a esperarme un momentito. Ya cuando sepa, no sé qué es lo que esperamos, la verdad, pero llegamos, cometemos un pecado y decimos: voy a esperar un momentito, tal vez que a Dios se le baje un poco la ira y voy a ir. No, vaya ya, arrepentido, suplicándole perdón al Señor y ampárese en la sangre de Cristo. De lo contrario, mis hermanos, deje ese pecado ahí, aparte, déjeselo ahí. Déjelo ahí en su vida, se va a extender rapidísimo. Hermanos, vean, yo estoy seguro que se va a extender rapidísimo. Muy rápido se va a extender. Eso lo puede llevar a la muerte, o realmente identificar quién era realmente usted. ¿Era usted o no del Señor? Así es, porque el cristiano va a poner batalla contra el pecado. Hoy vamos a ver frutos donde el creyente le va a poner guerra. No se va a dejar. Odia tanto al pecado porque ama tanto a Cristo. Es que me lo llevó a la cruz. Usted se enojaría si alguien toca a su hijo, ¿cierto? Me le hizo un daño a mi hijo, lo voy a defender. Llevó a nuestra cruz a nuestro precioso Señor Jesucristo y yo lo voy a admitir en mi casa con tanta alegría. Alguien ofende, una vez me decía el hermano Eric, por ejemplo, decía: alguien que ofenda a mi esposa, me la ofende, me la trata mal, y le voy a permitir seguir siendo mi amiguito. Ofendí a mi esposa. Amo a mi esposo, mi amiguito en la casa, y el hombre ofende a mi esposa. No calza, ¿verdad? Bueno, más grande es el Señor Jesucristo. El pecado lo llevó a una cruz. Hermanos, lo molieron.
lo mataron, lo asesinaron. O sea, imagínense el Señor Jesucristo sufriendo ahí por sus y mis pecados, creyentes, de los creyentes, molido, hermanos, humillado. El Señor Jesucristo, hermanos, no es como sale ahí, musculoso, y con un trapito aquí, desnudo. Lo humillaron por completo. El pecado hizo eso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué espera que haga en usted? Que lo trate bien. Quiere hacerlo destruido a usted también. Y el Señor Jesucristo quiere la vida para usted. Por eso fue a padecer en una cruz. No puede usted seguir, no podemos nosotros seguir consintiendo esos pecados. Aquellos que pertenecen al Señor van a poner guerra. Ofendió a mi Señor Jesucristo. Usted aquí no entra. Y lo voy a batallar hasta el final, lo voy a matar. De hecho, hay una imagen donde sale un niño dándole a un gatito comida. Y después sale el león comiéndose al muchacho. Alimente el pecado. Aliméntelo. Siga dándole comida. Cuando crezca, lo va a destruir. Pero la idea de mortificarlo es quitarle las fuerzas, agarrarlo por los cuernos, tirarlo al suelo, matarlo. Tiene que matarlo, o si no el pecado lo va a matar a usted. Sépalo. Sépalo que lo va a hacer. El pecado no va a tener piedad de usted, ni de mí. Busque la preciosa comunión con el Señor Jesucristo. Odie el pecado y memorícese algo como lo que dijo José en Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, la mujer de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José entendía claramente quién es su Dios y lo grave, lo serio que era el pecado. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y agréguele, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi preciosísimo, mi bendito, mi santo, mi amado Señor Jesucristo, que padeció por mí en una cruz sin tener por qué? Agréguele ahí a eso y va a ver que eso va a comenzar a hacer remedios para que usted luche eficazmente contra el pecado. Esa es la primera parte del capítulo 3. Estaremos viendo la segunda parte el próximo domingo, si Dios lo permite. Estamos estudiando, ¿verdad? Se llama Pecados Respetables, y quiero hacer un pequeñito repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada para que vaya quedando claro. Y de paso, vamos a ir entrando en la materia. Una pregunta: ¿qué era el pecado? ¿O qué es el pecado? Si bien la semana pasada nosotros no lo vimos a fondo, sí dijimos que tener un concepto erróneo del pecado a nosotros nos va a llevar a tener un mal concepto de la santidad de Dios. Pues Dios es santo, limpio de ojos para ver el mal, y el pecado es rebelarse contra ese Dios santo y su ley santa. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Básicamente es no me interesa lo que usted me mande a hacer, Dios, yo hago lo que yo quiero. Es un puño de rebeldía levantado contra Dios de no me interesa lo que usted me diga, yo voy a hacer siempre lo que yo quiero, lo que a mí me satisface, no lo que le trae gloria a usted. Y suena fuerte, ¿cierto? Suena como que eso solamente lo pueden decir los incrédulos. Además, el hermano Juan está diciendo de que sí, son los incrédulos los que continúan practicando el pecado. Son ellos los que levantan ese puño, pero muchas veces el creyente también hace eso. Se rebela contra la ley del Señor. Entonces, hermanos, un mal concepto del pecado a nosotros no nos va a llevar a batallar correctamente contra ellos. Ese es un pecadito chiquito. Es tolerable, es pasable, nadie lo va a saber. Y por eso el título del libro, ¿verdad? Pecados respetables. Dios me pasa Dios no me va a decir nada, Dios me perdona. Pero hasta que nosotros entendamos que por el pecado
fue clavado Jesucristo en la cruz, ese Jesucristo que usted dice amar con todo su corazón, o que decimos amar con todo ese corazón, vamos a entender y vamos a comenzar a batallar contra el pecado arduamente. El puritano John Owen decía, debemos odiar el pecado por lo que es pecado. No solo el que nos molesta, no, todo pecado. Debemos amar a Cristo porque fue a la cruz y debemos odiar el pecado porque fue el que lo mandó ahí. Así como nosotros denunciamos con fuerza los pecados que vemos en la sociedad, que vimos la semana pasada también, así lo tenemos que hacer nosotros con esos pecaditos o esos pecados sutiles, refinados, que nosotros muchas veces acariciamos en nuestras vidas o como iglesia. Como dije la semana pasada, hermanos, es mi meta que ustedes pongan sus ojos en Jesucristo, el que salva a su pueblo de los pecados. Y que nuestra esperanza esté en que seremos un día transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pero mientras esperamos que Él venga, el creyente se purifica. El creyente se purifica de todo aquello que ofenda a su amado Dios, de todo aquello que ofenda a ese Cristo que pagó derramando su sangre preciosa en la cruz. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El creyente se va a estar purificando, no va a estar practicando el pecado, no va a estar levantando un puño de rebeldía, va a poner fuerza para deshacerse de cualquier pecado que esté ofendiendo a su Dios. Nosotros la semana pasada vimos, hermanos, a los santos de Corintios, ¿verdad? Esos creyentes con serios problemas morales y teológicos. Pero ¿cómo les decía Pablo al final? Santos, iglesia de Dios. Así les dijo Pablo. Porque ese título se los había dado Dios a ellos. No porque ellos hubiesen hecho algo excepcional, como vimos, como hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Que a esas personas les dan ese título de santos, a esas personas excepcionales que en esta vida tuvieron una fe inmensa, que hicieron obras de caridad por montón, ¿verdad? Abundantes, y les dan ese título de santos. No, hermanos, es Dios quien les había dado el título de santos a esos hermanos en Corintios, porque ellos estaban en Cristo. ¿Se imagina usted llegar esta mañana, por ejemplo, y que se acerque un hermano y lo salude de esta manera? Santo hermano de Dios, ¿cómo me le ha ido? Hermanito santo, ¿cómo ha estado? ¿Sacaríamos pecho o nos sentiríamos como extrañados de ese saludo? Yo me sentiría extrañado, la verdad. No podría sacar pecho. Me dicen santo, es chocante para mí. Porque es que, hermanos, nosotros tenemos, y como vimos la semana pasada, tenemos en la mente de que una persona santa es aquel viejito que hace muchas obras de caridad, que está en su casa leyendo, orando, ayunando, apenas respirando, y que solo pasa de religioso, como dicen, ¿verdad? Pero es que santos es un título que nos atañe a nosotros, los creyentes. Aquellos que están en el Señor Jesucristo, es válido llamarlo santo. Fuimos apartados. ¿Se acuerdan de qué fuimos apartados? Habían 3 preguntas. Fuimos apartados del mundo. Fuimos apartados del mundo por Dios, para vivir para Dios. Somos santos del Señor. El creyente, hermanos, ha sido salvado del pecado, de su culpa, de su dominio. El creyente, como les dije, no practica el pecado, no lo ama, no se deleita en él, lucha diariamente. Y lo vimos, es una guerra le hemos hecho guerra al enemigo nosotros contra el pecado. Mientras usted experimente en esta tierra ese amor de Dios, el estar más cerca del Señor, leyendo su palabra, hablando con Él, orando, meditando en su palabra, oyendo la palabra predicada. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por usted en aquella cruz? Meditando en eso, cómo me rescató a mí de mi pecado que me llevaba a la condenación.
yo le aseguro que vamos a ser más sensibles contra cualquier pecado, por más mínimo chiquitito que sea. Pero ¿qué hay de la sociedad? ¿Qué hay de la sociedad que a nosotros nos rodea? ¿Qué ha pasado con el pecado en la sociedad? Porque aquí en la iglesia se denuncia el pecado. Alguien hasta podría decir, ahí se habla demasiado del pecado. Pero afuera, ¿qué ha pasado? Un autor llamado Karl Menninger escribió lo siguiente: la palabra pecado parece haber desaparecido de nuestro vocabulario. Fue un término orgulloso, fuerte, sincero y grave. Se ha ido, o sea, pecado, se ha ido. Casi ha desaparecido por completo. ¿Por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿Ustedes se acuerdan de la reforma protestante? Cómo se aprovechaban de aquella pobre gente, ¿verdad? Que estaba con miedo de ser condenada por sus pecados. ¿Y qué hacían? Pagaban la indulgencia. Porque querían librarse de esa condenación. Compraban las indulgencias para librarse de esa condenación. Sentían que ese pecado los iba. Si era el pecado era algo que ellos lo sentían, les preocupaba. Pero ahora la gente que ustedes ven ni siquiera se menciona. No hay un sentido de pecado. Por lo tanto, ¿a qué condenación le van a temer? Antes existía, como les dije, ese peso. El hermano Alexander en una exposición decía, antes había ese miedo por el pecado. Ahora no, ahora ni se menciona. Se han hecho como un Dios de amor, pero a su manera. Y no es el Dios de la Biblia. Pero vea, hermano, salga usted a evangelizar. Salga usted a evangelizar y dígale a una persona, usted es pecador. Se levanta en enojo y se defiende con, todos somos pecadores de por sí. O yo no le hago mal a nadie, esa es la otra parte, yo no le hago mal a nadie. Trabajo, voy a mi casa, soy bueno. Le están diciendo a uno en otras palabras, pero pecado no quieren oírla. Y el creyente muchas veces tampoco quiere oírla. Ese es el problema. Es mejor entonces sacar esa palabra, porque ofende. Ofende incluso en los púlpitos. Es muy seria, es grave, es demasiado orgullosa. Pero la gente necesita entender que pecar no es simplemente hacer algo malo, que es un error, sino que es una ofensa directa que hacen y que hacemos contra un Dios 3 veces santo. Por eso de las iglesias, como les dije, se debe seguir denunciando el pecado valientemente. A Jesucristo lo mataron por eso, predicar el evangelio, denunciar el pecado abiertamente. No debemos suavizarlo. Lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Nosotros no podemos estar suavizando o tolerando pecados, por más mínimos que sean o pequeñitos. Por ejemplo, nosotros vimos que a la ira, este ejemplo no lo vimos, pero solo para que vean cómo han querido ir sacando la palabra pecado. A la ira, no le dicen ira, se salió de control, tuvo un mal momento. No, señor, es pecado. En un creyente y en una persona de afuera, la ira es pecado. Ya no es chisme. Fue que yo le quería contar algo del otro porque es que estoy preocupado. Con una tela ahí de una cortina de piedad. No, señor, eso es pecado. Nosotros tenemos que aprender a ver la maldad del pecado, la crueldad que él tiene y ponernos en guardia contra el pecado. Más llenos, como les dije, del Señor, más llenos de esos frutos del Espíritu Santo, más sensibles nosotros vamos a hacer el pecado. El Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento para saber qué es pecado y no andar también satanizando todo. Él nos va a ayudar a saber esto es pecado, esto ofende a un Dios 3 veces santo. Que es la verdad, mis hermanos, nosotros muchas veces nos permitimos cometer pecaditos respetables, aceptables. ¿Hay algún pecado que sea aceptable? Para nosotros sí, pero no para Dios. Repetimos un chisme
o decimos palabras hirientes acerca de un hermano o de una hermana que está en Cristo, sin la menor idea de que lo que estamos haciendo está mal. O esas heridas del pasado que muchas veces albergamos y que no hacemos ni el más mínimo esfuerzo por buscar perdonar. Otro, mis hermanos, es ver con desprecio a los pecadores. Eso también es un pecado. El hermano Mariano nos ha repetido muchas veces los 4 tipos de personas. Eso sí no nos acusamos fuertemente, ¿verdad? Miro con desprecio. El simple hecho de que usted diga, no, es que yo no los considero, eso es un desprecio ya. Eso es un pecado. Pero nosotros no lo vemos tan serio como el pecado de la fornicación. Y nos permitimos ese pecado. No, es que yo no tengo nada que ver con él. Que vaya otro y le hable de Cristo. Que vaya otro y se le acerque. Eso es un pecado. Usted está despreciando a una persona. Usted no le está llevando el evangelio del Señor. Muchas veces estamos súper atentos a, vieras que en la iglesia tal se pusieron un pastor homosexual. Uy, qué terrible. Eso está mal. Qué preocupante. Pero no nos preocupa el egoísmo nuestro. Ahí sí no nos preocupamos. Ahí sí no decimos, qué preocupante es esto. Pero no nos preocupa el egoísmo, no nos preocupa el orgullo, no nos preocupa nuestros enojos, o nuestros enojos son santos. No nos preocupa el ser criticones. Mis hermanos, de estas enseñanzas que vamos a estar viendo, yo espero que nos quede claro que es pecado. Que aunque parecen menos malos, sí son malísimos, graves y serios ante los ojos de nuestro Dios. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y qué dijimos que era el pecado? Infracción de la ley, según 1 Juan 3:4, quebrantar la ley de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, mata a otra, eso es escandaloso. Salen las noticias. Pero cuando alguien se enoja, cuando el esposo se enoja con la esposa, salen las noticias. Lo mismo ante los ojos de Dios. Porque el Señor Jesucristo dejó bien claro qué significa eso. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Cuando una persona mata, como les dije, quebranta la ley de Dios. Lo mismo cuando un creyente se enoja con otro. O habla cosas corruptas de una persona. Ha quebrantado la ley divina de Dios. Mateo 5, 21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo redefiniendo o dándonos la interpretación correcta del enojo. Usted ya ha matado, es culpable, pero nosotros no lo vemos así. Por eso es necesario que de verdad tengamos un concepto correcto de qué es el pecado. Es una ofensa directa contra un Dios 3 veces santo. Un ojo lujurioso ha quebrantado la ley divina del Señor, igual que cualquiera que comete adulterio, que fornica. Y aunque nos parezcan insignificantes, el pecado es un rechazo deliberado a la ley de Dios, a su voluntad moral, para satisfacer mis propios deseos. Los griegos en su cultura tenían la palabra pecado como amartia. Esa es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para pecado, amartia. Fallar o errar al blanco. Algo así como cuando usted tira un dardo y no da en el blanco. O tira una flecha, yo nunca he tirado flechas, sí dardos, pero es no dar en el blanco, no dar ahí en el puntito del centro, es fallar, eso es pecado, eso es la idea de pecado. Si usted falla, usted peca. El hombre ha fallado en su propósito de glorificar a Dios.
nosotros podemos, hermanos, recordar fácilmente la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y fácilmente podemos dar la respuesta. La finalidad o el fin principal de la existencia, de la creación del hombre, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso nos ha creado el Señor. Nos creó para glorificarlo, pero nosotros hemos fallado. Y no solamente hemos fallado en traerle gloria al Señor de esa manera, sino que también hemos fallado en satisfacer lo que debería ser satisfecho solo por Dios en nosotros, yendo a buscar cisternas que no retienen agua, cisternas rotas, cavando cisternas rotas, como dice Jeremías, que no retienen agua. Nosotros tenemos que ser conscientes que así lo hemos hecho. Dios, eso no satisface. Las cosas de afuera sí, nos llaman hasta más la atención. Hemos fallado terriblemente en darle la gloria al Dios que nos creó. Hay una ambición interna que quiere satisfacer nuestros deseos. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a pecar. Hay siempre un deseo. Santiago lo dice de esta manera. En Santiago 1, versos 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, nosotros codiciamos, chismeamos, mentimos, criticamos por ese placer momentáneo que se vuelve más fuerte que nuestro deseo de agradar a Dios. Ahí vienen esos punzones donde usted quiere hacer esto o agrado al Señor y muchas veces caemos, muchas veces fallamos, muchas veces pecamos contra nuestro Dios. Pero pecado es pecado. Aún esos que toleramos, todos y cada uno de ellos son graves ante los ojos de Dios. Y usted podrá mencionar muchos ahorita en su mente. Me enojé cuando venía para la iglesia. Me enojé con Naidi. Me enojé porque Ezequiel no se quiso poner el zapato. Eso es pecado ante los ojos del Señor. Aunque haya quedado solamente en mi casa, el Señor estaba ahí. Y yo menciono unos que da el autor aquí. El autor del libro dice: el orgullo religioso, la crítica, vocabulario agresivo, la impaciencia, el enojo, incluso la ansiedad. Hermanos, todo esfuerzo que nosotros hagamos, que usted haga de deshacerse del pecado, de querer agradar al Señor, agradar y cumplir su ley, es inútil. Es inútil. Y yo no digo que los esfuerzos estén mal, pero va a ser inútil si no van acompañados de la fe en el Señor Jesucristo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:10. Vamos a Gálatas 3:10, por favor. Gálatas 3:10 dice, voy a leer hasta el 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quiere usted encontrar justificación, perdón, liberación de su pecado? Venga a Cristo en fe. La justificación es solamente por la fe puesta en Jesucristo. Creo que eso también lo sabemos muy bien, pero también lo olvidamos muy rápido. Solo la obediencia perfecta de nuestro bendito Señor Jesucristo cumple plenamente los altos estándares de la ley. Estándares que usted por sus propias fuerzas no va a poder cumplir nunca. Todos los que hemos confiado de pura gracia en el Señor Jesucristo como Salvador, somos redimidos de esa maldición de la ley. La ley, hermanos, nos condena. Nos condena. No podemos cumplir la ley. Por lo tanto, si no la cumple, reprobado.
¿Quién aquí, por ejemplo, puede amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón por un segundo? Nadie. Y menos amar al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, la calificación que Dios nos da es reprobado. No cumple. Pero esa ley santa, justa y buena, es buena porque nos muestra nuestra incapacidad. La ley no nos deja simplemente ahí. La ley nos dice, si usted es un incapaz, usted no puede, pero yo le digo quién puede. La ley, hermanos, nos muestra ese fallo, nos muestra nuestros pecados, nos dice que es quién. Él fue el único que sí le dio al blanco, por usted y por mí. La ley es como un ayo, como dice la misma escritura, para llevarnos, conducirnos al Señor. Porque como dice aquí mismo Gálatas 3:12, es por fe. Por nada que usted y yo hagamos vamos a buscar o vamos a conseguir esa justificación, pues el justo vivirá por fe. Y el que permanece en sus pecados será condenado, será destruido, morirá. Y hay que entender claramente esto. Siga usted en sus pecados y usted va a perecer. Veo, y usted está vivito, pero si usted continúa en sus pecados, usted va a perecer. Muchas veces no le tenemos miedo a eso. Estoy aquí bien, sano, vive en sus pecados, sigue consintiendo pecados, perecerá si sigue en sus pecados. Ahora, la fe puesta en ¿quién? En Jesús. Y se vuelve a repetir, Jesús, es en Jesús, solamente en Jesús. Él es el único que nos pudo redimir al hacerse maldición por nosotros. Y la manera con la que Jesucristo se hizo maldición es vicariamente. No es que el Señor Jesucristo se hizo pecado. Él es santo, no hay pecado en Él. Él cargó, Isaías lo dice claramente, cargó nuestros pecados de una manera vicaria, o sea, un sustituto por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, teníamos una sentencia de condenación. El creyente, el impío, sigue teniendo una sentencia de condenación y Dios es un Dios que cumple lo que Él dice. Lo va a cumplir. Si usted permanece en sus pecados, lo va a destruir. Pero el creyente tiene la tranquilidad de que Cristo lo libró, de que su obra fue perfecta en aquella cruz, nos libró del castigo. Todo el Señor Jesucristo lo pagó en aquella cruz. Su sangre preciosa se derramó, nos compró por precio. Llegó a ser un maldito, hermanos, por nosotros en aquella cruz. En Deuteronomio 21, ¿sabe a quiénes los guindaban en un palo? A los malhechores. Y los dejaban ahí para que los vieran. Era una vergüenza. Eso era un maldito. Vea lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por tener que cargar nuestros pecados. El pecado es terrible. Tenemos que odiarlo. Llevó a mi Cristo, a su Cristo, a que fuera molido, humillado y clavado en una cruz. ¿Tenía Él que estar en una cruz? No, era yo el que tenía que estar ahí pagando por mis pecados. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Y 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solo en Cristo usted va a encontrar el perdón de sus pecados. ¿No es esto suficiente, creyente, para vivir buscando agradar a Dios en todo? ¿O a esto le falta algo? ¿No es suficiente que Jesucristo se haya entregado? Pues sí, es suficiente, más que suficiente, infinitamente más que suficiente, pero nosotros seguimos consintiendo pecados que nos siguen pareciendo livianos y fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Nos siguen pareciendo insignificantes. Esos pecados, por más chiquititos que sean, merecen la maldición de Dios, merecen que Dios los castigue cruelmente, duramente, como descendió la ira de Dios el Padre sobre su Hijo. No podemos nosotros seguir condenando el pecado de los demás y no ver los nuestros. Tenemos que comenzar con nosotros. En que aquel sí se le ve mal que esté haciendo eso. Pero ¿y en usted? ¿En mí? ¿Qué hay de mí? Para ir terminando, déjeme hacerle solo unas preguntas. No estoy predicando, solamente estoy
dando la enseñanza para que quede claro lo malo que es el pecado. ¿Usted está sintiendo realmente las punzadas del pecado? Tienen que ser dolorosas. Yo no sé si ustedes cuando está, bueno, a mí me ha pasado y a veces estoy remendando una media y ¡pa! Me punzo con la aguja y duele. Brinca uno y no lo voy a repetir, voy a ser muy cuidadoso para no seguir punzándome con aguja. ¿Siente usted los punzones en el creyente? Los punzones del pecado tienen que ser dolorosísimos, tienen que ser molestos, tienen que ser odiosos los punzones del pecado en la vida de un creyente. No es ¡pa! Me encanta. El cristiano no encuentra deleite en el pecado. Y si en algún momento lo encuentra, él va a venir arrepentido al Señor Jesucristo suplicándole perdón. No va a seguir practicándolo. La vida del creyente y los que caminan con Dios y están cerca de Él van a sentir esas punzadas, van a gemir diariamente pidiéndole al Señor perdón. ¿Está usted siendo sensible al pecado? Y no me refiero al pecado de afuera, porque parece que somos muy rápidos y sensibles. Estamos siendo sensibles al nuestro. Hermanos, el creyente peca, pero el Señor no nos ha desechado. Él como Padre nos recibe, sigue su mano extendida, sigue llamándonos al arrepentimiento y a la transformación. No es que nos quedamos igual. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Noten algo ahí, se aparta. No es que confiese el pecado, pero sigo en él. Hay una transformación en el creyente. ¿Sabe cómo va transformándolo el Señor a uno? Por medio de la palabra. Usted debe leer la palabra, la Biblia del Señor todos los días, porque el creyente anhela, en esto sí se deleita el creyente, en leer la Biblia. No importa si leyó el Salmo 1, eso es suficiente para llenarlo de alegría, ponerlo a meditar y ponerlo incluso a orar en su mente. Gracias por su Hijo Jesucristo. Ayúdeme a ser como Él. Y va a comenzar usted a orar bíblicamente por la palabra predicada. Usted no viene un domingo, no escucha la palabra del Señor, usted puede perderse una gran bendición. Ray lo decía. Ese mensaje, decía Ray, pudo haber sido para usted, pero usted no llegó a ese día y usted permaneció en su pecado. Usted permaneció perdido. La palabra predicada nos va a decir a nosotros también, hermanos, cuáles son esos pecados que estamos consintiendo. Yo no sé, pero a mí sí me ha pasado estar sentado ahí y escuchar al hermano que predica y es como que está a la par diciéndome, es a usted al que le estoy hablando. Para que no sigamos consintiendo los pecados. El Señor nos sigue llamando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vivamos vidas acorde a ese llamamiento con el que el creyente fue llamado para gloria de Dios. Dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es como el mensaje principal de Efesios. Tienen que andar como es digno de creyentes. Y como lo vimos la semana pasada, no es digno de un creyente que siga permaneciendo y practicando pecados solo y únicamente porque son chiquititos o porque nadie me ve. El Dios Todopoderoso que está en los cielos, ojos de fuego, Él ve cada una de las cosas que usted piensa, ve, hace o dice. Hermanos, tiene que seguir siendo denunciado el pecado, es necesario para que si lo dejemos de oír, comenzamos a vivir vidas facilitas. Tenemos que seguir escuchando que el pecado es malo y que llevó a Cristo en la cruz para que el creyente lo odie y para que el incrédulo se acerque a Cristo suplicando por perdón. Porque tiene que saber una cosa, el que continúe en sus pecados va a ser destruido. Lo tiene muy seguro, va a ser destruido por el Dios eterno del universo, dueño del universo. Lo va a destruir, ya es condenado, dice Juan. Y el creyente tiene esa esperanza solamente en Cristo Jesús de seguir
acercándose al Señor, yo fallé, yo pequé, y encuentra perdón en Él. Y hasta aquí la segunda parte de esta enseñanza.